Chicos, ¿están conectados que no los veo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y Gustavo? Ahí está. Acá estoy. Ah, bueno, ahí estamos por... Ok, ya está. En un minutito ya vamos empezando. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, o será más temprano en algún otro lugar del mundo, ya no sabemos bien desde dónde nos están escuchando. Ojalá que desde muchos lugares diferentes. Eh, yo soy Cecilia Vasquejer, directora del Instituto Acton, y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a este nuevo espacio que habilitamos hoy, que es Conversando Online. Desde Acton, lo que buscamos a través de todos nuestros programas y de todas nuestras iniciativas es llevar la misión que promovemos de dar a conocer los fundamentos de una sociedad, como nosotros siempre decimos, libre y virtuosa. Y por eso es que ponemos especial atención en lo que tiene que ver con la promoción de la libertad religiosa, la libertad política y la libertad económica. Para todos aquellos que no nos conocen y que están interesados en saber más de nosotros, les pedimos que se sumen a las redes, que nos manden sus datos personales, su email a info@institutoacton.com.ar, de manera tal de poder empezar a recibir nuestras novedades semanales. Hoy elegimos para empezar este ciclo de conversaciones online un tema que no podía pasar por alto y probablemente no podíamos no empezar por este tema, que es la realidad actual, el momento actual. Ya hace como 2 meses o un poco más que estamos transitando, viviendo este tiempo de pandemia en nuestro país, en la Argentina, en el mundo entero, con una cantidad de novedades, como un proceso que ha ido cambiando en el tiempo, que ha ido evolucionando. Estoy conectada, sí, creía que se me había ido. Y sobre el cual tenemos muchísimo para decir, para preguntarnos, sobre el cual tenemos mucho para reflexionar. Así que nos pareció interesante conectar este tiempo actual con ejes particulares, ejes fundamentales sobre los que vivimos, sobre los que siempre trabajamos en Acton. Por eso dijimos o pensamos hacerlo a la luz de la fe y a la luz de las libertades individuales. Un poquito, en mi experiencia personal, como un mínimo testimonio, quería comentarles, o me vino una imagen, algo medio como una metáfora de cómo seguramente en todo el mundo, de una manera excepcional en la historia de la humanidad, que los seres humanos tuvimos o tenemos esta experiencia de lo que significa vivir puertas para adentro y puertas para afuera. Puertas para adentro, fuimos eligiendo cada uno, cada familia, cada persona, cómo pudimos, cómo quisimos, cómo elegimos vivirlo, y seguimos viviéndolo. Crisis, procesos, momentos gozosos, momentos dolorosos, todo lo que tiene que ver con lo que se vive dentro de un entorno familiar, dentro de una casa sobre el que tenemos una cierta posibilidad de control, una cierta capacidad de autonomía en la toma de decisiones, etc. Y especialmente los que pudimos elegirlo, la posibilidad de elegir, de decidir cómo vivir de la experiencia espiritual, o sea, cómo vivir esto, que fue una imposición de la noche a la mañana, de un día para el otro, desde en libertad.
a partir de una experiencia espiritual, que para muchos puede ser una experiencia de fe, pero en definitiva la posibilidad de conectarnos con algo trascendente, algo que le diera un sentido a lo que estábamos viviendo. Por eso nos pareció súper interesante arrancar entonces el encuentro de hoy con este tiempo de la pandemia, o en este tiempo que presente, a la luz de la fe. Y luego lo que vamos a hacer es, siguiendo la metáfora de puertas para adentro, puertas para afuera, ¿qué pasa cuando abrimos la puerta y queremos salir, o quisimos salir, y nos dimos cuenta que para salir había una restricción, y no una, sino muchas, y no sobre una actividad, sino sobre muchas? Y entonces nos conectamos con otro aspecto de nuestra realidad, que es ese mundo social al que estamos llamados los seres humanos por ser justamente humanos, es decir, esa naturaleza social del hombre, de la persona, y ese mundo exterior en donde ocurre la experiencia precisamente, la experiencia del encuentro intersubjetivo en los diferentes ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo deportivo, en lo recreativo, en lo artístico, se nos estaba vedada. Y nos dimos cuenta, para ponerlo en estos términos más de relato, que nuestras libertades individuales estaban de alguna manera detenidas, se habían detenido, se habían suspendido. Y dentro de esas libertades individuales nos encontramos con que la libertad religiosa, esa libertad fundamental, generadora o fundamento, como dijo bien Juan Pablo II, del resto de las libertades individuales, también, tal vez, acaso. Entonces la idea de esta tarde, de este encuentro, es poder conversar con el padre Gustavo Irrazábal, teólogo moral, sacerdote, teólogo moral de la Arquidiócesis de Buenos Aires, además especialista, gran conocedor de la filosofía política y muy conocedor de la filosofía económica, y con Gustavo Asperué, ambos miembros del Consejo Académico, del Consejo Consultivo del Instituto Acton. Gustavo también es filósofo y un gran hombre formado en todo lo que es el pensamiento económico, como todas las personas en Acton. Ellos también tienen una gran formación, son doctos, son profesores en la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Así que la invitación es a poder ir decodificando el mensaje o todo lo que podamos hablar en un lenguaje que nos permita, que les permita a quienes nos escuchan incorporar todos estos temas a la vida, al lenguaje cotidiano, si se quiere, de manera tal de que sea más fácil tomar conciencia de lo que estamos viviendo como proceso social, personal, político, y de lo que tal vez nos venga, o los riesgos a los que estamos expuestos. Así que bueno, por eso me gustaría empezar, Gustavo, padre Gustavo, con haciéndote una primer pregunta que vino un poco alrededor de una tentación que a veces tenemos los humanos de creer que las cosas que pasan tienen que ver como con una voluntad suprema de Dios, ¿no? Como si esta pandemia fuera un signo de la voluntad de Dios. Y una segunda pregunta para empezar, me gustaría que nos hablaras acerca de si hay una manera alternativa de vivir la pandemia a la luz de la fe, desde tu experiencia como sacerdote, en lo que has podido vivir personalmente, acompañando a gente. Contanos un poquito sobre esto, que seguramente va a resonar o está resonando en preguntas que muchos se hayan podido hacer sobre esto. Sí. Bueno, como sucede siempre que hay situaciones que nos convulsionan profundamente, se ha visto en todo este tiempo en numerosos artículos y opiniones que uno puede escuchar, interpretaciones de la pandemia como algún tipo de voluntad de Dios. Y en ese sentido, a mí me parece que es importante comenzar diciendo que es muy peligroso tratar de inferir la voluntad de Dios
a partir de las cosas que pasan, aún para los creyentes, ¿no es cierto? El porqué del mal, el porqué de la enfermedad, el porqué de la muerte, no son preguntas que puedan tener respuesta en este mundo. Y curiosamente, quienes tienen el atrevimiento de intentar imaginar la voluntad de Dios a partir de las cosas que suceden, curiosamente esa voluntad de Dios suele coincidir con la voluntad del intérprete, ¿no? Lo cual ya de por sí es sospechoso. Y nosotros en nuestra cultura latinoamericana, argentina, sobre todo en el ámbito de la iglesia, tenemos la tendencia a exagerar esta idea de los signos de los tiempos, dándole un sentido que es un poco problemático, como si uno pudiera, a partir de determinadas situaciones, entender la voluntad de Dios. Y en realidad las situaciones siempre nos presentan una gran ambigüedad. La voluntad de Dios podría ser una o la contraria, generalmente. Y no hay manera de dirimir entre las diferentes opiniones. Por eso, mucho más auténtico para el creyente no es preguntarse por qué pasa lo que pasa desde el punto de vista religioso, sino preguntar qué sentido puedo descubrir en lo que pasa, que es una cosa muy distinta, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo vivir esta situación con sentido? Es decir, descubrir la voluntad de Dios para mí en esta circunstancia, qué desafíos me presenta para mi existencia. Eso es muy distinto de, por ejemplo, inferir que Dios nos ha castigado por algún tipo de pecado, como se ha escuchado tanto en este tiempo, sea un pecado contra la naturaleza, sea un pecado contra los pobres, sea un pecado contra el orden ético, sea un pecado contra la fe. Por supuesto que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hay muchas situaciones que son interpretadas como castigos por el pecado del pueblo, pero en esos casos la interpretación es una interpretación revelada por Dios, y por eso la conocemos, pero en el caso de la pandemia no tenemos ninguna revelación especial. Así que eso me parece que es lo primero que uno tendría que tener presente. Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo vivir esto con sentido? No hace falta inventar cosas. Por decirlo muy rápidamente, la pandemia nos pone de un modo brutal y brusco delante de nuestra limitación como criaturas, que es una realidad que solemos olvidar, ¿no es cierto? Porque de alguna manera nosotros abrigamos la ilusión de estar dominando la naturaleza, dominando los mecanismos de la vida, dominando el futuro, y la pandemia nos pone en una situación en que nos damos cuenta que poco dominamos todavía la naturaleza, y cuánta impotencia al no poder planificar nuestro futuro, al no tener conocimientos suficientes sobre este virus y su dinámica, sobre las estrategias más apropiadas, sobre las posibles consecuencias de la pandemia. Todos nuestros planes, los que teníamos hace poquitos meses, han quedado suspendidos en el aire, quedamos dependientes de acontecimientos futuros que no podemos manejar, y sobre todo nos confronta a la realidad de la muerte. ¿Por qué no traes un poquito este artículo de Vargas Llosa donde toca el tema de la muerte, que comentás por ahí en algún lugar que leí tuyo? Claro, yo creo que el artículo de Vargas Llosa, que salió publicado en un diario de difusión nacional, ha tenido un gran mérito, que es el de poner bajo la luz, bajo el foco, este aspecto. La pandemia en nosotros nos vuelve a recordar el tema de la muerte.
y del final de la existencia, y de la seriedad con que tenemos que encararlo, ¿no es cierto? Cuando nosotros solemos vivir en el tiempo ordinario, en una especie de distracción o de evasión respecto de este hecho que es el más seguro de nuestra vida. Ahora, la diferencia que yo tendría con Vargas Llosa es que para él esa angustia o ese miedo a la muerte despierta en el hombre una irracionalidad que es inherente a la condición humana y que nos retrae a la Edad Media y a las prácticas religiosas de la Edad Media que serían supuestamente irracionales, cuando en realidad el hombre racional debería reconocer que la muerte es parte de la vida y es lo que le da la belleza a la vida, y que una vida sin muerte sería una tortura. Ahora, ahí traes el tema de la fe, entonces, claro, hablarnos de la fe. Claro, porque en el medioevo, por supuesto que había superstición como la hay en todas las épocas, pero el modo en que la fe afrontaba ese fenómeno recurrente de las epidemias no era necesariamente supersticioso. Cuando se hacían esas procesiones, como la recordada cruz de San Marcello, durante la cual el Papa rezó en esa bendición Urbi et Orbi por la televisión y por internet. Eso no era superstición, eso era fe, porque eso es el reconocimiento de nuestra dependencia absoluta de Dios, de nuestra incapacidad de garantizar nuestra propia existencia, y al mismo tiempo en la fe cristiana es un ruego que se dirige a Dios, pero dentro de una actitud de sometimiento a su voluntad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo en alguna charla mostraba un cuadro de Tiziano, La Piedad de Tiziano, donde está la Virgen María con Jesús muerto en su seno, como son las imágenes y pinturas de la Piedad, y el mismo Tiziano está representado como un anciano que ante la epidemia que estaba asolando Venecia en aquel momento, prácticamente con sus manos y sus pies como un niño gateando, subía hasta el solio donde estaba la Virgen con Jesucristo muerto, y mirando el rostro de Jesús rogaba por él y por su hijo. Estaba rezando frente al rostro de Jesucristo muerto, lo cual claramente significa que no estaba condicionando la fe a un resultado favorable desde el punto de vista humano, sino estaba poniendo su existencia en manos de Dios. Y esa es la esencia de la fe. Y junto con eso el desafío de la caridad, que se ha visto claramente en la iglesia de Buenos Aires. Hay sitios donde se han reunido todos los recursos que han surgido en las parroquias e iglesias de la ciudad para con la gente, por ejemplo, que está viviendo en situación de calle, los comedores, los barrios vulnerables. Es decir, se han multiplicado las iniciativas de la caridad. Y esta también ha sido una respuesta tradicional de la Iglesia desde el principio. Está registrado en las primeras epidemias que tuvo que afrontar la Iglesia como comunidad, como por ejemplo la epidemia que se dio en el año 250, donde la comunidad eclesial, las comunidades eclesiales se diferenciaron tanto de las actitudes desaprensivas de los paganos, que hasta exponían a los familiares enfermos para no contagiarse. Y en la iglesia esa caridad que llegaba a todos, a los desconocidos, de todos los modos posibles, eso fue uno de los factores de difusión del Evangelio. Y hoy en día eso se sigue dando. Entonces, y el modo como dentro de la iglesia se ha reforzado el sentido de unión y de comunión a través de los medios electrónicos también ha sido muy impresionante.
De manera que... ¿Qué opinas en ese sentido del tema, bueno, toda esta transformación, este ayornamiento de la iglesia en relación a cómo acercarse, cómo llegar a casa? Hoy tenemos misa dentro de casa. ¿Qué opinas de las misas compartidas por Zoom? Bueno, es un tema que tiene muchos problemas, porque obviamente quien mira como espectador la misa desde su casa, aunque la siga con fe, no está participando de la celebración eucarística. Esa no es una asamblea eucarística. Cada persona está en su casa, no tienen contacto con el físico con el celebrante. Esas misas, por definición, son misas en las cuales quienes las observan o las siguen por los medios audiovisuales no pueden participar, ya por definición no pueden participar de la Eucaristía. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchas preguntas para hacerse. También uno podría pensar que el hecho de que el sacerdote comulga delante de la mirada de todos los fieles y los fieles se ven imposibilitados de comulgar, que eso también es una cierta práctica clerical, ¿no es cierto? Así que, por un lado, si uno va a la pureza de los criterios litúrgicos, es cierto que esta práctica plantea muchos interrogantes, pero también es cierto que ante estas situaciones uno no puede pretender mantener a toda costa la pureza de los principios, sino que hay que servir al pueblo fiel en la situación en que estamos. Y si hay ciertas cuestiones en el modo de vivir la fe que tenemos que equilibrar mejor, por ejemplo, una cierta tendencia al sacramentalismo, una cierta corrección que es necesaria respecto de la piedad eucarística, y otro tipo de cuestiones, eso, bueno, la pandemia nos pone en evidencia que hay que trabajar mucho en esos temas, pero mientras tanto es necesario que la fe de los fieles sea alimentada de alguna manera. Entonces, las misas son las misas por Zoom, por ejemplo, son uno de los modos de acercarse al pueblo fiel y que el pueblo fiel se sienta unido y en comunión de oración. Aunque deberían explorarse otros modos que son más adecuados para el momento. Quizás celebraciones de la palabra, meditaciones, oración en común. Hay muchas otras cosas que no son necesariamente la misa. Pero la misa por Zoom, con todas sus objeciones, forma parte de los medios espirituales que hoy en día están dando un servicio concreto al pueblo de Dios. Y en ese sentido, aunque cuando pase todo esto, creo que tenemos que pensar las cosas mejor, en este momento creo que es un servicio que palpablemente alimenta la fe de los creyentes y por lo tanto sería demasiado duro atenerse a los criterios litúrgicos estrictos, ¿no? Si uno tuviera que hacerlo, tendríamos que participar también los curas de esa especie de ayuno de Eucaristía que está sufriendo el pueblo de Dios. Ok, gracias Gustavo. Yendo un poquito, vamos a abrir la puerta de la experiencia de casa para adentro y vamos a ir hacia afuera. El domingo me levanté y digo, me voy a misa, y mi esposo creía que me iba a sentar al living para escuchar la misa a las 11:30, y abrí la puerta y me fui a la calle, porque pensé que los templos estarían abiertos por las últimas decisiones, y dije, bueno, voy a escuchar misa por la puerta, seguramente, no sé, no me dirán nada, no sé, y me fui. La verdad tenía muchas ganas de ir. Y bueno, y ahí viene el tema que planteaba al principio. Me gustaría escucharte un poquito, Gustavo Asperué, hablar sobre el tema de las libertades individuales y en particular lo que estamos transitando ahora en relación a la libertad religiosa. Esta mañana busqué la definición de libertad religiosa que da Vaticano II en Humane Vitae, creo, no, en Dignitate Humanae,
y dice, dejo esta definición nada más para abrir la puerta, así escuchamos tus comentarios y nos ayudas a reflexionar un poquito sobre estos temas que son complejos, pero que necesitamos incorporar en nuestra vida de una manera amigable. Dice así, esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de manera tal que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni que se lo impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Abro el espacio, Gustavo, para que nos ilumines un poquito con algunos comentarios sobre este tema. Bueno, efectivamente el tema de libertad religiosa, libertad de conciencia, inmunidad de coacción en materia de conciencia es una cuestión, digamos, fundamental para quienes tenemos una visión cristiana. Para un pensamiento liberal clásico, los derechos individuales, incluido este, son verdaderamente un pilar de cómo se concibe a la persona en su relación con otros en una comunidad y cómo se concibe incluso el poder político. De tal manera que si entendemos que estos derechos son inherentes a cada ser humano por naturaleza y no una concesión de leyes o de los gobiernos, justamente entendemos la función del gobierno al servicio de la defensa de estos derechos. Entonces, y por lo tanto, como el gobierno es esa institución que detenta la posibilidad de coaccionar, aun cuando aceptemos la necesidad de esa institución, siempre hay ahí un peligro, que es el abuso de poder. Indudablemente, los derechos individuales fundamentales están restringidos en estas circunstancias, eso no puede negarlo nadie, ¿no? La gente que está impedida, como vos decías, por ejemplo, de participar de una celebración litúrgica, una misa, la gente que no puede visitar, yo no puedo ir a ver a mis padres, por ejemplo, porque no viven en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si vivieran acá no sé si tampoco se podría, pero uno se arregla si quiere. No se puede visitar a los enfermos, a personas que están quizá agonizando, parientes en un hospital, enterrar a los muertos. Hay personas que están varadas en distintas ciudades lugares del mundo y no se les permite venir, no se les permite volver a su casa. Bueno, hay muchas personas a las que se les prohíbe algo tan básico como trabajar o hacer un intento de retomar sus actividades de las cuales depende el sustento propio de su familia. Entonces, creo que es innegable que buena parte de los derechos individuales están restringidos, y la pregunta para quienes defendemos la dignidad humana y los derechos individuales es si alguna vez se puede justificar semejante cosa. O sea, si el gobierno, frente al cual siempre estamos en guardia porque puede abusar de su poder, y abusar del poder siempre significa violar derechos individuales, en alguna circunstancia tiene la justificación para hacerlo. Y acá me parece, digo hablando en el contexto de quienes defendemos esto, no estoy acá trayendo a la conversación en principio a quien tiene una visión política autoritaria y que es partidario de dictaduras o cosas por el estilo, porque directamente desde nuestra perspectiva lo rechazaríamos. Ahora, yo debo reconocer que a mí me parece que estamos en presencia de abuso de poder, pero como siempre que se da el abuso de poder, se da con la anuencia y el apoyo de buena parte de la población, ¿no? Lo cual, esto no es simplemente 2 o 3 personas que están tomando una decisión en contra del conjunto de la sociedad. Sin embargo, yo que creo que estamos efectivamente en una situación de abuso de poder, no se me escapa la razón que se esgrime y que es la pandemia, y que se toman estas medidas para evitar contagios descontrolados y un número de muertos por encima de lo que uno podría manejar. Sin embargo,
el tema de si se está violando o no la libertad religiosa creo que admitiría alguna objeción. Uno podría decir, bueno, en la Argentina no hay persecución religiosa, a nadie se lo persigue por sus creencias, y no es que se prohíben las misas por un motivo de persecución religiosa, sino porque en general se prohíben las reuniones de X cantidad de gente. O sea, ustedes, alguien podría decir desde el poder político, no me interesa que se trate de una misa, es una reunión de mucha gente en un lugar cerrado. Tampoco están permitidos las fiestas del cumpleaños de un nene de 5 años en un pelotero, en las reuniones sociales en general. Entonces, por supuesto que está restringida la libertad religiosa y muchos otros derechos individuales. Sin embargo, yo, de nuevo, aún estando en contra de lo que se está haciendo, sería cuidadoso porque me parece que se puede poner la restricción a la libertad religiosa que estamos padeciendo en un contexto más amplio. De nuevo, no hay una persecución a los creyentes, sino que se le impide a los creyentes realizar actos porque están tipificados dentro de una categoría de actos, no por ser actos de fe, sino por ser, en este caso, reuniones de mucha gente y que contribuirían eventualmente a la difusión del virus y demás. Por lo cual, bueno, ahí estamos, sí, me parece que estamos en presencia de abuso de poder, de violación de libertades individuales. A ver, entiendo el justificativo que se da, y con respecto a la libertad religiosa, bueno, estas consideraciones que hago. ¿Por qué crees, Gustavo, que la población, este apoyo masivo de la gente a todo esto, prácticamente con una mínima o muy baja, muy bajo cuestionamiento de estas medidas? ¿Vos pensás que la gente ha ido evolucionando, tu sensación, tu percepción en relación a lo que significa la suspensión de gran parte de las libertades individuales, que hay una mayor conciencia de lo que está pasando o de lo que puede llegar a pasar? Porque una cosa fueron los primeros 15 días, ahora vamos por 60 días, y hay una actitud muy, a veces, por parte del gobierno, muy arbitraria, si se quiere, respecto de muchas medidas o de diferentes grupos, de quienes sí o no, de lo que significa, por ejemplo, un bien esencial o un bien no esencial. Por ejemplo, es un bien esencial el alimento que compras en el supermercado, pero no es un bien esencial el alimento espiritual que reciben las personas dentro de una comunidad religiosa que bien podría estar muy organizada. Esto tal vez, Gustavo, quieras agregar algo al respecto, porque ¿por qué considerar un bien no esencial la vida espiritual o la salud espiritual de las personas? A mí me parece... perdón. Ambos. Bueno. No, un chiquito, me parece muy peligroso eso, ¿no es cierto? De distinción entre cosas esenciales que se autorizan y no esenciales que se prohíben. Y me gustaría que, por supuesto, Gustavo comente la pregunta que le estás haciendo, pero simplemente hacer notar lo siguiente, ¿no? La discusión de los derechos individuales no es tanto si es prudente o no quedarse en casa, sino si tiene que estar prohibido salir. Entonces, o salir por decir algo, ¿no? Entonces, si se permite salir, el que considera prudente quedarse en su casa se puede quedar, pero el que cree que resulta vital salir, por el motivo que sea, y lo tiene prohibido, no tiene entonces, obviamente, esa chance, porque a veces parece que los que decimos, mire, estoy en contra de estas medidas extremas, estamos creyendo que la vida podría seguir igual que antes de que nos enteráramos de que había un virus dando vueltas. Y ciertamente no es así, pero porque muchísima gente va a tomar y está tomando decisiones distintas de cuando no estaba la información acerca de este nuevo virus, ¿no es cierto? Y bueno, dejo la otra parte para Gustavo, obviamente. Gustavo. No sé Gustavo si se quedó está. congelado. Era el tema, le preguntaba a Ceci de ¿Estás? ¿es tan esencial o no esencial
es el alimento espiritual. Me parece que está medio congelado, no sé si tiene un problema con la señal. Ah, Ahí está de nuevo. ahí estás, Ahí está. Gustavo. ¿Escuchaste Pensé que me habían la dejado pregunta? solo. Me dio ¡Ay! miedo. Te veíamos Escucha, congelado. Te veíamos congelado. Me dio miedo. ¿llegaste a escuchar la pregunta? Sí, llegué a escuchar las preguntas, son varias. En primer lugar, a mí no me resulta claro que acá haya una limitación injustificada de las libertades individuales, porque, digo, no me queda claro, no que esté seguro, pero la cuarentena ha sido una medida de emergencia tomada con acuerdo por parte del gobierno con los otros sectores políticos y con el asesoramiento de un grupo calificado de expertos, cuando al momento, por lo que se sabe, la pandemia podría generar una explosión, una crisis sanitaria de dimensiones tales que sobrepasaría todas las posibilidades del sistema sanitario de nuestro país y de cualquier país. Entonces, ante una situación semejante, tomar la medida más segura, que es la cuarentena, aunque eso suponga la limitación de los derechos individuales, no me parece que en principio sea ilegítimo o inconstitucional, porque todos los derechos, dice el artículo 14 de la Constitución Nacional, son conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y en lo que apuntó muy bien, que acá ciertas prácticas son prohibidas transitoriamente, no por la condición de creyentes de las personas o por lo que son las prácticas en sí mismas, sino por una cuestión estrictamente sanitaria que se aplica a cualquier otra actividad que reúna las mismas características exteriores, relevantes desde el punto de vista sanitario. De manera que esto no constituye una transgresión de la libertad religiosa. La libertad religiosa, como afirma la doctrina de la Iglesia, como afirma Dignitatis Humanae y como afirma el compendio de la doctrina social de la Iglesia, está sujeta a justos límites. Y uno de esos justos límites son las necesidades del orden público. De manera que acá no es solamente los derechos individuales, sino el bien común. Y por lo tanto, si existe un peligro sanitario de semejantes dimensiones, el limitar transitoriamente la posibilidad de actos públicos de culto no representa ningún ataque a la libertad religiosa. Yo creo que los obispos han hecho muy bien en aceptar las directivas del gobierno, y que es de la tradición de la Iglesia colaborar con la autoridad civil, y que sería un signo muy negativo que la Iglesia permitiera actividades que vayan contra el sentido general de la política sanitaria del gobierno. Por supuesto que estas medidas de cuarentena irán perdiendo su legitimidad a medida que se prolonguen sin motivos consistentes. Pero mientras tanto, y ante el potencial peligro que según cierto sector calificado de científicos, efectólogos, puede conllevar esta pandemia, se justifican las medidas rigurosas que se están tomando. Por otro lado, y con esto termino, el gobierno no está calificando entre bienes más importantes y menos importantes y poniendo la religión entre los bienes menos importantes. Lo que se está calificando es el carácter esencial y urgente de ciertos servicios que por lo tanto no se pueden posponer. Es muy lindo rezar en el templo, pero cuando no se puede rezar en el templo, uno puede rezar en casa. Y es muy saludable para el espíritu la
frecuentación de los sacramentos, pero en ningún lado dice que sin esa frecuentación de los sacramentos por un tiempo e involuntariamente esté en peligro la salvación eterna de las personas. Entonces, acá estamos hablando no de una escala de importancia, sino de una escala de urgencia. La cuarentena nos pone en la obligación de jerarquizar la urgencia de ciertos servicios y de ciertos bienes. Entonces, yo creo que sería un planteo equivocado el de pensar que se están calificando la importancia de los bienes, lo cual obviamente es algo que excede la jurisdicción de la autoridad civil. Gustavo, hoy día un sacerdote puede ir a darle los sacramentos a una persona que está enferma en un hospital. ¿El Sí. sacerdote está habilitado para ir? Sí. Actualmente no hay prohibición sobre eso. Los capellanes están trabajando en los hospitales normalmente, y sobre todo cuando las personas están, por ejemplo, en situaciones terminales, por supuesto que siempre van a tener la posibilidad de recibir los sacramentos y eso nadie se los va a prohibir. Acá no hay, por parte del gobierno, no hay ninguna intención laicista, contraria a la religión. No la hay porque, en primer lugar, no es un gobierno de ese tipo, y en segundo lugar, porque es un gobierno que tiene a la Iglesia como una aliada, de manera que de ninguna manera querría ofender la sensibilidad de la Iglesia y sus autoridades. Entonces, en este tema hay que descartar la idea de que haya una intención antirreligiosa de por medio. Ahora, Gustavo, ¿querrías agregar algo a lo que comentó Padre Gustavo en relación al tema de la limitación injustificada de las libertades individuales, este tema del asesoramiento de los expertos? Hay expertos con de distinto origen, hay expertos que piensan de una manera y de otra en el mundo entero. El gobierno ha elegido, como muchos otros, seguir alguna línea de pensamiento respecto de ciertos epidemiólogos, otros en el mundo piensan diferente. Esto evolucionó a lo largo de la pandemia, y por otro lado, el tema de esta idea eso por un lado, y esta idea de planificación central, o sea, de bajar línea, al menos al principio y casi hasta ahora, igual para todo el mundo, como si los distintos grupos sociales, los geográficos incluso, o sociales, no tuvieran diferentes necesidades características. Un poquito lo que quiero traer por ahí, Gustavo, que introducirte un poco en el tema de la dispersión del conocimiento y lo que significa la utilización y la aplicación justamente del principio de subsidiariedad en relación a esto mismo, a que si el conocimiento está disperso, no es mejor que tomemos decisiones en comunidades más pequeñas, siguiendo un poco esta idea, Gustavo. Sí, son muchas cosas y me parece que efectivamente, a ver, por una parte está el tema que a mí también me parece peligroso de justificar acciones políticas en la ciencia, ¿no? Todos sabemos que la ciencia es un proceso de descubrimiento, de ensayo y error, y que en las verdaderas comunidades científicas hay discusión, debate. Entonces las decisiones de los gobiernos son siempre políticas. Por supuesto que pueden estar basadas en opiniones o en consensos mayoritarios o no tanto por parte científica. Pero estas medidas que se han tomado en muchísimos países del mundo han recibido críticas desde el punto de vista estrictamente epidemiológico y virológico de parte de especialistas en la materia, que yo no lo soy. O sea, yo no entro en esa discusión nunca porque no sé. Es decir, sé lo que puede saber cualquier persona medianamente informada, de que estamos en presencia de un virus nuevo, bastante contagioso, peligroso, sobre todo para ciertos sectores de la población, y cómo se contagia. Eso creo que más o menos todos lo saben. Ahora, con respecto a qué hacer frente a eso, bueno, ya vimos
la mayoría de los gobiernos las medidas que están tomando, una especie de novedad, no los aislamientos o las cuarentenas, que son cosas antiguas, pero el modo de implementación de estos protocolos de distanciamiento, su extensión intensiva y extensiva, ¿no es cierto?, en el espacio y en el tiempo, son una novedad. Hemos tenido otras epidemias y pandemias en el siglo XX y nunca hemos visto algo como lo que estamos viendo ahora. Entonces, primero eso, es decir, el peligro, yo me animo a decir esto, el peligro de que la unión, digamos así, entre ciencia y política, típico caso de la Organización Mundial de la Salud, y me parece que incluso degrada la ciencia, ¿no? Porque una vez que la Organización Mundial de la Salud dice algo, parece que los médicos y los investigadores en el área de la salud, en lugar de basarse en sus propias investigaciones, en su propia autoría, bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice tal cosa. Y una vez que esto se da, hay un montón de incentivos para seguir estas directivas, porque imaginemos políticamente los gobiernos que deciden cerrar todo, ¿no es cierto? Si a alguno le sale mal, quiere decir, bueno, igual se contagiaron mucho, desbordó el sistema, bueno, pero hice lo que tenía que hacer, cerré todo. En cambio, si alguien se arriesga, por decir así, entre comillas, y cree que no conviene hacer eso, hay algunos pocos países en el mundo que toman estrategias diferentes, bueno, está toda la prensa y un montón de gente esperando que les vaya mal, a ver cuándo se produce el pico de muertos en Suecia o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, digo, se paga un precio bastante alto por hacer lo que no hace la mayoría, aunque uno pueda en conciencia creer que tiene razón. Y el tema este que decís de la planificación central y el conocimiento disperso, me parece que es efectivamente así. ¿Qué es lo que hace una pandemia? Agrega un problema a todos los problemas y necesidades que millones de seres humanos ya tenían. Agrega un problema, no suprime todos los otros. Y por lo tanto, millones de seres humanos, con millones de circunstancias distintas, con situaciones distintas, teniendo valoraciones distintas, incluso grados distintos de temor frente a esta novedad, no podemos estar cómodos y, como diríamos, en nuestra mejor situación con una medida impuesta desde arriba casi la misma para todos. Pero incluso porque esa medida impide modos distintos y posiblemente creativos de convivir con un virus nuevo. Porque, por lo que yo escucho por ahí, tampoco es cierto que esto se vaya a ir, o que tengamos una vacuna dentro de 3 meses, que tampoco sería una solución. Las vacunas no suprimen a los virus, hacen que el grado de contagio sea menor. Y por lo tanto, pareciera que tarde o temprano tendremos que tratar de retomar nuestras actividades, porque nadie piensa que la actividad laboral se pueda suspender indefinidamente, y convivir con este virus nuevo, ¿no es cierto? Como de hecho, mucha gente ya lo está haciendo, porque a veces también, ojo con esto, hablamos como si estuviéramos todos desde casa y sin poder salir. Estamos muchos en casa, algunos sin poder hacer lo que quisiéramos hacer, y otros más o menos cómodos, pero porque mucha gente sale, ¿no? Los que trabajan, los que producen, los que están en el supermercado, etcétera, etcétera, hacen posible que muchos de nosotros estemos en casa. Entonces, hay mucha gente, de alguna manera, conviviendo con este virus nuevo y haciendo un trabajo que nos permite a muchos seguir la película desde casa. Yo lo que creo es que no es cierto que las alternativas son o el gobierno nos mete a todos dentro de casa y no nos deja trabajar, o todos salimos a hacer la misma vida que hacíamos antes y esto es el caos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Ejemplos chiquititos, porque tampoco puedo poner ejemplos porque yo tampoco conozco a toda la humanidad. Pero sí sé que un contexto de libertad pone los incentivos para descubrir mejores alternativas con ensayo y error, ¿no es cierto? Pero cuando el barbijo o la máscara o el tapabocas no era obligatorio en la ciudad de Buenos Aires, yo veía mucha gente que ya lo estaba usando. ¿Sí? Entonces, también veía mucha gente en mi edificio, mucha gente no, porque no somos tantos, pero que no usan el ascensor, usan la escalera.
y nadie les obliga a usar o no usar el ascensor o el barbijo. Yo me imagino que hay muchos incentivos en una sociedad donde se difunde una idea de que tenemos un problema nuevo, no el único, pero uno nuevo, para ver qué hacemos, para seguir haciendo lo que necesitamos, y tratar con este problema nuevo. O sea, me imagino peluquerías que simplemente para no perder clientes darían turno, tendrían, qué sé yo, alcohol en gel, el peluquero estaría con su barbijo, ¿no? Un poco por él, que tampoco se querrá contagiar, y otro poco para no perder clientes, que muchos, a algunos no le importará nada, porque en esta variedad de seres humanos, es verdad el que está y que dice, a mí no me va a pasar. Pero hemos convivido con esa gente siempre, esa gente maneja, esa gente la tenemos al lado, hace todo tipo de cosas, asume riesgos que nosotros por ahí no asumiríamos. Entonces, me parece que este tipo de medidas no solamente son cuestionables desde un punto de vista ético y jurídico, entiendo lo que dice Gustavo, que son restricciones a los derechos individuales que tienen una justificación, y ahí es donde podríamos discutir, sino que también desde el otro punto de vista, ¿cierto? De cómo hacemos como comunidad para enfrentar no el único problema que tenemos, sino uno nuevo. Y por supuesto que ahí cuanto más local, mejor. Ahora, ¿hasta dónde llegamos la localía, no? Bueno, uno diría, y el mejor localismo es llegar hasta la familia o hasta el individuo. Bueno, pongamos que no queremos llegar hasta ahí. Pero ciertamente, estas medidas tan generalizadas y ahora, bueno, se empieza a hacer alguna distinción entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Pero sí, yo creo que por supuesto, cuanto más local mejor, y cuanto más involucrados en la decisión puedan estar, quienes se van a ver afectados por la decisión, muchísimo mejor, ¿no? Esto se puede hacer más, cuanto más local sea, ¿no? Como pasa en un consorcio, que la gente dice, bueno, vamos a arreglar todo el edificio, bueno, pero votan todos los que lo tienen que pagar, entonces vemos qué decisión tomamos. Así que yo creo que sí, ¿no? Que estamos en presencia de una enfermedad, que hay que tratarla, que todos tenemos que tener en cuenta la información que nos llega de parte de los médicos, pero no creo en el gobierno de los médicos, ni en el gobierno de los epidemiólogos, ni en ningún gobierno que justifique una acción política, la que sea, y que no admite disenso, y que impone en nombre de la ciencia o de alguna especialidad análoga, ¿no? Mirá, muy interesante, Gustavo, sobre lo que acabas de decir. Hace unos días salió una carta de un grupo de cardenales. La verdad me gustaría leer un párrafo al respecto. Dice así: la salud pública no debe ni puede convertirse en excusa para conculcar los derechos de millones de personas en todo el mundo. Esto es tanto más cierto cuanto más aumentan las dudas planteadas por muchos en torno a la verdadera capacidad de contagio, peligrosidad y resistencia del virus. Muchas voces autorizadas del mundo de la ciencia y de la medicina confirman que el alarmismo que han manifestado los medios informativos al COVID-19 no parece totalmente justificado. Y me gustaría agregar otro párrafo de la carta que dice así: los hechos han demostrado que bajo el pretexto de la epidemia del COVID-19 se ha llegado en muchos casos a vulnerar derechos inalienables de los ciudadanos, limitándose de forma desproporcionada e injustificada sus libertades fundamentales, entre ellas el ejercicio de las libertades de culto, de expresión y de movimiento. Son perspectivas también diferentes, fruto de la evolución, de alguna manera, de todo este proceso alrededor del mundo, ¿no? No sé, Gustavo, padre. Yo creo que esa carta es una colección de confusiones que requiere un enorme esfuerzo desembrollar, porque en primer lugar da por sentado lo que tiene que demostrar, presupone lo que no se sabe. Hay muchos científicos importantes que dicen una cosa, pero es razonable
que un gobierno tome decisiones en base a lo que dice cierto sector minoritario de la ciencia, cuando en la mayoría de los países se están adoptando políticas análogas? Entonces, cuando una autoridad civil tiene la responsabilidad de tomar una decisión, con el conocimiento que tiene disponible y la experiencia que tiene disponible, tiene que fundarse en las opiniones más representativas y tiene que fundarse en las experiencias más repetidas. Creo que es claro que la enorme mayoría de los países han adoptado alguna forma de cuarentena y por lo tanto en el momento inicial la reacción a través de una cuarentena parece ser lo que hoy la mayoría de la comunidad científica está recomendando. Y sería muy difícil que un presidente, a pesar de que su decisión es cierto que no debe ser científica sino política, adopte una medida distinta a esa. Y por supuesto que una cuarentena establecida con la autoridad del Estado es una medida muy dura y una limitación muy fuerte a las libertades individuales. Pero en función del conocimiento disponible, no necesariamente es irrazonable. Es cierto que quizás ya en unos meses se pueda saber que hubo alguna sobrereacción o exageración, pero los cardenales que escribieron esa carta no lo saben hoy, ni tienen ellos la responsabilidad política de tomar decisiones. Y el tema de que se puede utilizar esta situación para expandir arbitrariamente el poder del Estado, eso por supuesto que es una realidad. Y en nuestro país, más que en muchos otros países. Yo comentaba con Gustavo antes de comenzar el diálogo así público, que yo quisiera saber cuántos países en el mundo tienen la agenda que tiene el actual gobierno de, en este preciso instante, de reformar la justicia federal, modificar el número de miembros de la Corte, blindar las facultades extraordinarias del jefe de gabinete en materia presupuestaria, escarcelar presos condenados, dictar la prisión domiciliaria sin ninguna razón aceptable para funcionarios condenados por corrupción del anterior gobierno, neutralizar los organismos de control de la corrupción que desisten de procesos en los cuales están involucradas altas autoridades del actual gobierno. Yo no sé si hay algún gobierno en el mundo que tiene semejante agenda en este preciso momento. De manera que la preocupación es real, pero eso no hay que mezclarlo con la cuestión en sí de la cuarentena como medida inicial. Ahora, de la cuarentena es necesario salir rápidamente porque es una asfixia económica. Y en ese sentido yo coincido totalmente con Gustavo que hay que avanzar rápidamente hacia las soluciones locales y personales por la cuestión de la dispersión del conocimiento. Cuanto más el Estado quiera meterse a reglamentar con toda minucia las actividades económicas, qué se puede y qué no se puede, más va a complicar las cosas, más va a trabar la reactivación económica, más va a dar lugar a la corrupción y más va a dar lugar a las soluciones de hecho, ¿no es cierto?, que no está en condiciones de reprimir, porque hay un montón de actividad económica que ha vuelto sin la autorización del gobierno, pero por una necesidad superior, que es la necesidad de subsistir de muchísimas personas. Por lo tanto, hay que avanzar rápidamente a soluciones que sean soluciones locales y soluciones personales. Pero en el primer momento yo creo que la actuación del Estado y la actuación en ejercicio de su poder desde arriba ha sido necesaria hasta donde sabemos. En el futuro podrá demostrarse que ha sido exagerado, pero en este momento eso no lo sabemos y nadie tiene derecho a asumir semejante peligro de una explosión
de una enfermedad muy virulenta, muy contagiosa, que puede sobrepasar completamente los recursos del sistema de salud. Ningún presidente prudente puede asumir semejante responsabilidad. Y creo que para terminar, que en la tradición de la Iglesia, en la tradición moral, hay un principio de que en materia de la defensa de la vida hay que preferir los criterios más seguros. Y en este caso, la cuarentena responde a ese requisito de seguir el criterio más seguro. Lo que pasa es que rápidamente es una medida que pierde legitimidad y también pierde posibilidad de ser impuesta por la coacción. Y por lo tanto hay que salir rápidamente de esta situación. Y eso exige admitir que tiene que haber una proporcionalidad. Es decir, esas primeras expresiones del presidente de que la vida no se conmensura con nada, que no admite ningún cálculo de proporcionalidad, eso no es cierto, porque la vida y la economía están íntimamente relacionadas entre sí. Es cierto que no hay economía sin vida, pero tampoco hay vida sin economía. Y por lo tanto hay que buscar proporcionalidad en las decisiones y hay que hacer cálculos. Y en ese sentido, el gobierno de los científicos es un gran peligro. En esta primera etapa han tenido sin duda preeminencia, pero rápidamente hay que ampliar el ámbito de las consultas, del asesoramiento de especialistas en infinidad de temas, y la decisión última tiene que ser política y hay que evitar el peligro real, ¿no es cierto?, del gobierno de los científicos, que creo que sería un gravísimo error. Pero en la primera etapa, la preeminencia de la opinión de los infectólogos creo que estaba justificada. Bueno, ha terminado igual la primera etapa ya hace un tiempo y el problema es que estamos transitando nuevas etapas donde probablemente la enfermedad sea más peligrosa, habrá más casos, bueno, hay más información sobre esto, pero veremos cómo sigue todo. De todas maneras, en lo personal, creo que además sigue siendo un tema para el Instituto Acton. No hemos hablado demasiado nada, solo lo tocaste vos, Gustavo, recién, el tema económico, es decir, todo esto trae consecuencias en el orden económico gigantescas, y cuando hablamos del orden económico hablamos de la vida de los seres humanos, de las familias, de sus sueños, de sus posibilidades de vivir, que hacen también al bien común y que son también primigenias, porque la vida es el valor por excelencia, y ya estamos avanzando hacia una situación donde la pobreza avanza, la destrucción del sistema económico avanza, y las consecuencias no intentadas, pero que están ocurriendo y que van a profundizarse y que van a verse cada vez más en las calles y en nuestro país, como consecuencia, como resultado de muchas de estas medidas que se han tomado, son también gravísimas. Entonces, en un punto es cómo combinar o cómo pueden convivir medidas de un tipo y medidas del otro, y cuando unas afectan a otras. Pero como el tiempo se nos está acabando, y se me ocurre que indudablemente es interesante seguir hablando de todo esto, y se me ocurre que podemos seguir haciéndolo en un próximo encuentro donde podamos seguir hablando de libertades individuales, seguir hablando de los derechos personales, seguir hablando de los fundamentos de una sociedad libre y virtuosa, porque lo que queremos es que más personas en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra cultura, puedan hablar desde los fundamentos de una sociedad libre cuando hablamos de libertad. Lo que queremos desde Acton es que se entiendan las verdades, los enunciados, las aseveraciones, desde la raíz más profunda, que es de donde creemos en Acton que tenemos que comprender el mundo social en el que estamos y los fenómenos que ocurren allí. Así que seguramente seguiremos hablando de esto y del tema económico como parte de este proceso social. No sé, Gustavo Asperué, si tenés ganas de decir alguna palabra para cerrar. No, estamos ahí, simplemente, bueno, ya que leíste la carta esa, yo la verdad que la carta la leí y coincido con muchas cosas
que se dicen desde el punto de vista de los principios que defienden, de los derechos individuales y de la concepción de los peligros de un exceso de poder. Pero la verdad que lamenté muchísimo esa especie de, hay como una especie de atmósfera conspiracionista, como si... Yo creo que no hace falta creer que todos estos bloqueos compulsivos de actividad y tantas otras cosas son parte de una especie de plan para controlarnos y cosas por el estilo. Que de hecho pasa, sí, pero no necesariamente, o sea, nunca soy amigo de ese tipo de interpretaciones. Así que, ya que salió el tema, quiero apuntar acá que lamenté ese costado, sobre todo de la carta, ¿no es cierto? Después me parece que la defensa de los derechos individuales llamó la atención que estamos frente a un problema en este sentido, y el peligro del abuso de poder. Hasta te diría, me llamó bastante la atención por momentos el lenguaje gratamente, ¿no? De algunos párrafos que difícilmente uno encuentre en textos de teólogos, o salvo que los teólogos sean el padre de Gustavo Irrazábal o algún otro, pero defensas así de derechos individuales o una concepción del poder político más afín a la que sostenemos, eso me impresionó positivamente, pero... Mucho, por eso traje estos párrafos, porque más allá de que a lo largo de la carta está este tema, este sesgo medio conspiracionista del que vos hablás, me parece que es tan fuerte el peso de los párrafos donde sacerdotes hablan de la defensa de los derechos fundamentales en este tono. Me pareció, a mí realmente esos párrafos me parecieron admirables, probablemente porque desde Acton, bueno, para nosotros es muy importante escuchar que también miembros de la Iglesia, miembros del clero, hablen de esta manera y defiendan de esta manera la importancia de las libertades. Disculpame, Ceci, fíjate que de todas maneras siempre se cae en una cuestión de que, bueno, quién sabe si esta enfermedad es tan grave. Yo creo que entrar en esa discusión es también mezclar los planos, ¿no? Por eso yo dije, suponiendo que fuera tan grave, ¿realmente esta es la mejor manera de enfrentar una epidemia en un mundo real, de humanos reales, con toda la complejidad real que tiene, ¿no? Así es, así o es. La medida que se toma para enfrentar la epidemia nos genera daños literalmente incalculables, pero no de estos que miden por la caída del PBI. Incalculables porque no conocemos las historias particulares de millones de seres humanos que estamos directamente afectando con una medida. Y después, por supuesto, ya sabemos que la actividad económica, el desempleo, la pobreza y todas esas cosas colaterales. Creo que es una discusión interesante porque si no, la discusión de principios parece que se hace a pesar de lo que pase, ¿no es cierto? Esto que criticaba, por ejemplo, Mises, ¿no? Cuando criticaba a los defensores de la justicia o el derecho natural, que él los interpretaba como tipos que decían, bueno, que se cumpla la justicia y que reviente todo. No. Los que defendemos los principios y los derechos individuales, y estas medidas nos parecen exageradas, no es porque decimos, respetemos estos principios y que reviente y que se muera la mitad de la humanidad. También creemos que para enfrentar este problema complicado, nuevo, complejo, esta nueva enfermedad, una alternativa más libre puede ser más efectiva. De nuevo, en un mundo donde somos todos distintos y donde el coronavirus es un problema muy importante que se suma, y no lo único que tenemos. Buenísimo, bueno, qué linda conversación, muy enriquecedora, los aportes, muchísimas gracias. Si me permitís, Cecilia, yo quisiera decir una cosita. Sí, todo lo que quieras. Con respecto a ese tipo de cartas, yo creo que si bien es cierto que tiene párrafos rescatables, es muy peligroso porque son cartas escritas con otras agendas, problemas intraeclesiales. Esas cartas están escritas, forman parte de un conflicto que a nosotros no nos compete. Por eso el tono destemplado del conjunto que arruina esos párrafos que consideramos valiosos. En segundo lugar, yo creo que hay que rescatar una palabra que hemos mencionado poco, que es el bien común. Entonces, la doctrina social de la Iglesia nunca menciona los derechos personales y menciona al mismo tiempo el bien común.
porque son dos conceptos que se iluminan recíprocamente. Entonces, yo también estoy de acuerdo con el respeto riguroso de los derechos personales, pero siempre en el ámbito del bien común. Podemos discutir después lo que esto significa y las tensiones que conlleva, pero creo que es algo que nunca podemos dejar fuera de nuestro vocabulario. Cuando está comprometido el bien común, los derechos personales muchas veces deben ceder en alguna medida, ¿no es cierto?, en búsqueda de soluciones que siempre serán de compromiso, nunca serán perfectas, son prudenciables, siempre criticables, pero en la vida real son necesarios. Entonces, en un mundo perfecto quizás no, pero en el mundo nuestro es necesario hacer un equilibrio entre los derechos de las personas y el bien de la sociedad en su conjunto. Hay una persona acá, una de la audiencia, que nos dice precisamente esto. Gustavo, ¿qué pasa con la persona que ya no puede trabajar y en este momento no le puede llevar la comida a sus hijos? ¿No es parte eso también del cumplimiento del bien común? Bueno, yo eso no lo niego. Por eso digo, yo no estoy defendiendo cada una de las medidas y cada uno de los aspectos de las medidas de este gobierno. O no estoy defendiendo esta estrategia diciendo es la mejor. Simplemente estoy diciendo que tiene un grado de razonabilidad y que hay muchas situaciones desesperadas que no son producto de las malas medidas de gobierno, sino que son producto de lo dramático de la actual situación. Entonces, a veces se piensa, ¿no es cierto?, que el gobierno debería lograr soluciones perfectas que no dejaran afuera ninguna situación y ningún factor. Hay mucho dramatismo actualmente en las necesidades de subsistencia de muchísima gente que son provocados por este desastre del coronavirus, no por un gobierno que hace lo que puede con lo que sabe. Entonces, eso tengámoslo presente porque a veces estamos pensando en el mundo perfecto y no en el mundo de la realidad, donde las soluciones no son nunca perfectas. Y la gente hace lo que puede, a veces con el apoyo de la ley y a veces fuera de la ley, y eventualmente estará justificado que mucha gente haga cosas que están fuera de la ley mientras no perjudiquen a terceros con el fin de sustentarse, ¿no es cierto? Pensemos que en la tradición hasta sustraer para subsistir algo que es propiedad ajena, por ejemplo, una hogaza de pan, no era considerado hurto. Entonces, pensemos que a veces el derecho a la subsistencia hace que otras normas tengan que ceder. Pero ese me parece que no es el tema que estamos discutiendo hoy. Y yo quiero dejar en claro que lo que yo he dicho no es un aval incondicional a lo que se está haciendo en este momento, sino un llamado a que las cosas se discutan pormenorizadamente en sus diferentes aspectos, desglosando, distinguiendo y no mezclando todo en una sola olla. Bueno, es así, está clarísimo, y somos parte de un equipo coincidimos en muchas cosas, pensamos diferente en otras, lo importante es pensar y crear espacios donde podamos reflexionar y ejercitar estos miembros intelectuales y emocionales en sintonía para aprender, para crecer y para trabajar juntos por una sociedad libre y virtuosa, como nos gusta decir en Acton. Así que gracias, Padre Gustavo, por ser padre de este equipo y por ayudarnos a pensar. Gracias, Gustavo, por tus reflexiones. Y seguimos pronto con más conversaciones online, si les parece. Muchas gracias. Bien. Gracias.